Seguimos en el Living y tenemos el gusto enorme de recibir una vez más a Jimé Peirú, psicóloga, sexóloga. Estaremos hablando hoy de métodos anticonceptivos. ¿Cómo va, Jimé? Muy bien, muchas gracias. Contenta de poder hablar de estos temas también. Muy importantes también, obviamente, porque tienen que ver, están vinculados con la educación, de la planificación familiar y también de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Cuando hablamos de anticonceptivos, uno siempre piensa en el preservativo como el más seguro. ¿Es así? Exactamente. Para prevenir un embarazo es altamente seguro, compite bastante con los anticonceptivos hormonales, pero lo cierto es que el preservativo, tanto para penes como para vulvas, es el único método de barrera que te previene contra las infecciones de transmisión sexual, o por lo menos la gran mayoría. Bien. Ahí mencionabas el preservativo femenino también, que está en el mercado, pero no es tan popular ni accesible, ¿verdad? Es verdad, está en el mercado. Acá en Uruguay no hace muchos años y es cierto, no es tan accesible a nivel económico como el preservativo para penes. Yo hago esa distinción porque ya sabes cómo soy y cómo pienso. La cosa es así, los métodos anticonceptivos son lo que nos permiten separar el aspecto reproductivo del aspecto erótico placentero de las prácticas sexuales. Hay un gran tema y un alto porcentaje de embarazos no intencionales a nivel de población de acá de Uruguay, embarazos adolescentes, los cuales se evitarían con educación. Y es un gran debe en nuestro sistema, entonces por eso te digo que es un privilegio también poder estar hablando de estos temas hoy. Recién en tercero de liceo hablamos del aparato reproductor y me animaría a decir que ninguna institución habla de planificación familiar y anticonceptivos, y si las hay, son la excepción. Hay un lema que hace muchos años circula, que fue un lema también que se usó mucho para la interrupción voluntaria del embarazo, que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. La planificación familiar es un derecho básico que se formuló en 1974 en una conferencia de población mundial y después se reafirmó en diferentes años y tiene que ver con eso, del derecho de poder decidir cuándo tener hijos, con qué frecuencia, si quiero o no quiero. Entonces la mayoría de los países del mundo reconocieron esto como un derecho, entonces la planificación familiar es un derecho y la anticoncepción es el instrumento para ejercer ese derecho. Totalmente. Ahora, hay una accesibilidad, la verdad, muy importante en nuestro país. Todos pueden acceder a través del sistema de salud, público, privado, a un método anticonceptivo a muy bajo costo. Eso también es una realidad. Es por esto mismo, porque es un derecho básico que está reconocido. De todas maneras, falta un poquito de información. Pero lo que falta es la educación, la información, que se aplique. Exactamente, y me parece importante destacar de que obviamente que este intercambio que estamos teniendo no va a eximir a una consulta con un profesional si quiero elegir un método anticonceptivo, pero sí sugiero de que antes de ir con ese profesional, bueno, tener una noción básica de qué métodos existen, cuál me imagino que puede ser el apropiado para mí, qué preguntas me surgen en relación a esos métodos, porque las consultas médicas son cortas y generalmente en 15 minutos el médico o médica no te va a poder hacer un recorrido por todo lo que existe, las ventajas, desventajas. Siempre la persona que consulta es la que debe elegir el método según su vida, con ayuda del profesional. No debería ser al revés. Bien. Ahora, ¿a qué edad sería interesante que una persona empiece a indagar en este mundo de la anticoncepción? Bueno, los métodos anticonceptivos se deben usar cuando no se desea un embarazo y en etapas fértiles de la vida. Por eso te digo, de repente, luego de que una mujer comienza a menstruar, ¿debería ya comenzar a informarse en esa etapa de la adolescencia? Sí, yo creo que sí. Y quizás un poco antes de tener su primera menstruación también, que forma parte de esto, ¿no? De ir hablando de estos temas con cierta naturalidad. Sí, sin duda. Que es algo que hay que irse informando. Hay diferentes métodos. Hay unos que se llaman, le ponemos entre comillas, naturales,
porque en realidad... Y las fechas. Sí, hoy no los vamos a abordar porque en realidad no son tan eficaces, pero tiene que ver con evitar relaciones sexuales en periodos de mayor fertilidad, que esos periodos se... ¿Sabés que yo nací por ese método? Bueno, por eso no los vamos a abordar hoy. Por las fechas. Y después tiene que ver con el coito interruptus, que es otro método natural, entre comillas. Y después están los artificiales, que los podemos dividir en permanentes o transitorios. Permanentes tiene que ver con las intervenciones quirúrgicas, como la vasectomía y las ligaduras de trompas, que decimos permanentes entre comillas, porque puede ser que sean reversibles. ¿La vasectomía también? No siempre, pero hay chance. Porque la ligadura sabía que podría llegar a ser reversible con otra intervención, pero la vasectomía no sabía. La vasectomía puede ser también, hay menos posibilidad de reversión cuanto más años hace que te hiciste la vasectomía. Y no es instantánea, vos te haces la vasectomía y no es un método que puedes empezar a usar como anticonceptivo para no quedar mal. Lleva un periodo de 3 meses o determinada cantidad de eyaculaciones. Sí, la ligadura de trompas es instantánea. Es instantánea. Ahora, es curioso que si bien están estas dos opciones, no es tan frecuente la vasectomía en nuestro país. No es tan frecuente. No es tan frecuente por esto mismo, porque siempre los métodos anticonceptivos están más dirigidos hacia las mujeres. Pero bueno, ahora se está dando como un empuje bastante interesante a la promoción de la vasectomía también. Es lo mismo que decías del preservativo para vulvas, hace unos años no, y que hoy exista también es una buena herramienta, porque muchas veces hay resistencia para usar preservativos en el pene, y bueno, es una herramienta más que tenemos para podernos proteger de los embarazos no intencionales y de las infecciones de transmisión sexual. Después se pueden dividir en métodos precoitales, que tienen que ver con los anticonceptivos hormonales, con los dispositivos intrauterinos, que son los DIU, y después hay otros que no son tan frecuentes acá, como el diafragma vaginal y otros menos eficaces. Ahora hay un chip también que se coloca, ¿no? Que es subcutáneo. Exactamente, ese también entraría ahí. Después están los coitales, que tiene que ver con los métodos de barrera, los preservativos, y después los poscoitales, que en realidad no son considerados como un método anticonceptivo, pero sí vale la pena nombrarlos, que es la pastilla de emergencia. La del día después. Sí, pero no. Viste que normalmente se dice así. Claro, pero me das el pie perfecto para decir que no digamos más la pastilla del día después, porque lleva a la confusión de decir, la tomo el día después, no pasa nada. En realidad, cuanto antes la tomes, mucho mejor. Si la tomás el día después, sí, capaz que es tarde. Es la pastilla de emergencia, que no debe usarse como un método regular. Exactamente, eso te iba a decir. También está bueno entender de que es algo excepcional porque no es una pastilla que le haga bien al organismo. No, tiene una carga hormonal muy alta. Tiene una carga hormonal muy importante, entonces de verdad es como para alguna excepción o alguna situación de emergencia, no para que uno diga, bueno, no pasa nada porque me tomo igual la pastilla después. Exactamente. Y bueno, están precoitales, coitales, poscoitales y los métodos de barrera, que están los químicos, que no son muy frecuentes solos usarlos, que son espermicidas y que tampoco es tan fácil de encontrarlos, y los físicos o mecánicos, que tiene que ver con el diafragma, que yo no sé si acá se consiguen. La última vez que averigué era en Chile, me mandaban a comprarlo a Chile, imagínate. Y el preservativo, tanto para vulvas como para penes, a veces se usa combinado, la barrera química con la barrera física. Claro. La doble cobertura, que es como se dice, ¿no? Es una forma de estar como más seguros ante un accidente. Yo tengo la otra barrera, la hormonal. Exactamente. Bueno, plantean que el método más seguro es el doble método, que tiene que ver con un anticonceptivo hormonal y además el preservativo, que tiene que ver con esto sobre todo, porque te previene las infecciones. Me parece importante remarcar esto que decías hoy del preservativo. Es el único método que, además de anticonceptivo, cuida nuestra salud sexual en ese sentido también. Y la recomendación sería poder charlarlo, ¿no? Para quien está del otro lado, que de repente tenga a niños o adolescentes en su casa, poder hablarlo cuando uno considera que ya está con la capacidad del entendimiento, y hablarlo sin tabú y de forma bien abierta, ¿no? Porque es la manera de prevenir.
Exactamente, y recordar siempre que hay veces que no nos sale hablar de determinados temas y podemos recurrir a otros recursos, Sí. podemos recurrir a libros, podemos recurrir a documentales. Ir a un especialista. Ir a un especialista, entonces a veces, bueno, no nos sienta bien sentarnos a conversar, pero bueno, podemos buscarle la vuelta para ir entrando en calor. Buenísimo, Jime. Invitamos a todos a que te sigan en las redes sociales, sexología.uruguay. Exactamente. Y como siempre, si hay temas que les parece interesantes que podamos tratar acá, me escriben, me los comentan y los charlamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos también.